días a todos, mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del Departamento de Comunicación y Marketing de Aitana y os doy la bienvenida en nombre de la empresa a un nuevo seminario web de la compañía. Bien, en esta ocasión estrenamos el mes de mayo con un webinar cuya temática pues, siempre tiene mucha demanda y es que son muchas las empresas que deben gestionar los gastos de viaje de sus empleados. Hablamos tanto de gastos de kilometraje como, por ejemplo, gastos de dietas. Y al final pues, les es muy complicado llevar un buen control de todos los tickets que se generan al respecto. Antes de continuar con el tema que hoy nos ocupa y que como hemos empezado puntuales, y no queremos que los inscritos se pierdan las explicaciones de los expertos con los que contamos hoy. Vamos a aprovechar para repasar muy rápidamente algunos de los próximos seminarios que tenemos previstos para este mes. En esta ocasión no solamente vamos a ver los próximos webinarios, sino también los próximos eventos presenciales que tenemos para finales de este mes de mayo. Os voy a dejar los enlaces de inscripción en el chat, tanto a los eventos online como a los eventos presenciales, por si alguno de ellos os interesa, que os sea mucho más fácil inscribiros, ¿de acuerdo? Ahí los tenéis todos. Los voy a comentar muy rápidamente y, bueno, pues así sabéis un poquito también de qué van. La semana que viene, el martes 8 de mayo, como podéis ver en la pantalla, uno de nuestros directores técnicos, en este caso Alejandro Adelantado, explicará a todos los asistentes a este webinar las funcionalidades tanto de Microsoft Dynamics NAV como de la nueva solución de Microsoft Dynamics 365 Business Central, todo lo relacionado con el sector distribución. Por otra parte, el jueves de esa misma semana, el 10 de mayo, nos adentraremos en el mundo del soporte. Como muchos de vosotros ya sabéis, en Aitana disponemos de un servicio de soporte online para solucionar las incidencias, las dudas que puedan tener nuestros clientes. Bien, pues en este webinar pretendemos explicaros en qué consiste y cuáles son los servicios que desde Aitana podemos ofreceros. Y como os decía, no solamente tenemos previstos una serie de webinarios, sino que también tenemos unos eventos presenciales. Estos os lo vamos a anunciar casi en exclusiva, digo casi en exclusiva porque los publicamos hace apenas una semana en nuestro blog y son 3 los eventos presenciales que tenemos programados para este mes de mayo y un taller de formación también para este mes. Respecto a los eventos presenciales, bien, el próximo 24 de mayo celebraremos con todos nuestros clientes de Castilla y León la apertura de nuestra oficina en Palencia. Recordaros que hace unos 6 meses que hemos abierto esta nueva oficina, y queremos celebrar con los clientes que ya tenemos y con aquellos que puedan estar interesados en nuestra empresa, pues queremos celebrar esta apertura. El lugar elegido será el emblemático Hotel Castilla la Vieja, ¿bien? Os hemos dejado el enlace en el chat por si queréis más información, no solamente inscribiros, sino que os interesa pues saber qué vamos a tratar en el evento y demás, pues ahí lo tenéis. Además, esto no lo tenéis en pantalla, pero ya os lo digo, los días 15, 17 y 22 de mayo tendremos un taller de formación sobre Microsoft Dynamics NAV también en Palencia para los clientes. Algunos de los que estáis en este webinar sois clientes nuestros y sois también de los alrededores de Palencia. Bien, pues os invitamos a pasar unos días con nosotros y sobre todo pues a disfrutar y aprender con todos nuestros expertos durante estos 3 días de intensa formación. Y finalmente, los días 30 y 31 de mayo celebraremos en Valencia y Castellón respectivamente un evento sobre Azure, sobre la nube de Microsoft y también sobre todos los beneficios que conlleva pues, el subir los servidores y demás a la nube para las empresas. Os dejamos también los enlaces de inscripción por si os interesa. Y bueno, dicho todo esto, voy ya a saludar a nuestros ponentes de hoy. Buenos días, Sergio. Buenos días, Juan. Hola, buenos días.
Buenos días, Mila. Bueno, os los presento brevemente también para que sepáis y que los conozcáis un poquito. Sergio Llorca es Account Manager en Aitana y va a ser el encargado de abrir la sesión de hoy realizando una pequeña introducción a Dynamics NAV 2018, que es la última versión del ERP de Microsoft. ¿Por qué vamos a comenzar con NAV 2018? Bueno, pues porque recientemente se anunció que la solución que vamos a ver, es decir, que la solución Expense Management para gastos de viaje ya estaba disponible para esta versión. ¿Vale? Entonces nos parecía interesante pues, aunar estas dos soluciones para que tengáis una visión mucho más completa de ambas. Bien, tras la intervención de Sergio, tomará la palabra Juan Contreras, que es Product Manager de Continia, que nos explicará hasta dónde podéis llegar con la solución de Expense Management para gestionar los gastos de viaje de vuestros empleados. Y por si hay alguna duda, pues bueno, realizará también una demostración en directo de esta solución. Como siempre, reservaremos unos minutos al final del webinar para que, si habéis tenido alguna duda durante el mismo, podamos resolverla de la mano de nuestros expertos. Por mi parte, poco más. Nada, muchas gracias de nuevo a todos por asistir y cuando quieras, Sergio, puedes comenzar con el webinar de hoy. Muy bien, muchas gracias, Mila. Pues bien, en principio, hola a todos y bienvenidos. Y bueno, como ha comentado mi compañera Mila, hoy voy a hacer un breve repaso a las novedades de Microsoft Dynamics NAV 2018 y luego daré paso a Juan, quien nos presentará la solución para la gestión de gastos de viaje, de Expenses Management, que ya está disponible para la versión de NAV 2018, como muy bien ha comentado Milagro. Bueno, pues la agenda un poco es esta. Las novedades de NAV 2018, luego haremos la demostración del Expense Management y las robos y preguntas con las posibles dudas que surjan, ¿vale? Pasamos ya directamente a ver las nuevas funcionalidades de NAV 2018. Y bueno, pues comentar que a continuación vemos el roadmap, mapa de actualización de las versiones de NAV y Dynamics 365. El pasado otoño Microsoft publicó una nueva versión de Dynamics NAV. Próximamente publicará el Cumulative Update como en el resto de versiones soportadas hasta la publicación de Business Central On-Premise. Bien. Desde Microsoft están trabajando sobre una solución conjunta de Dynamics 365, con lo que tenía en principio el nombre en clave de Tenerife y ahora ya sabemos que es Microsoft Business Central, que funcionará tanto en propiedad como en nube, según ha anunciado Microsoft. Bien. Bueno, el objetivo del webinario es presentar las principales novedades funcionales de NAV 2018, pero bueno, queremos hacer un pequeño matiz sobre lo que será Business Central, ¿vale? ¿Qué es Business Central? Es Dynamics NAV de pago por uso, en suscripción, hospedado en una nube de Microsoft, con actualizaciones automáticas, optimizado para un fácil uso y orientado a personalizaciones a través del marketplace de extensiones, con lo cual no es personalizable a excepción de hacerlo a través de extensiones. Bien. Os quiero dejar también un par de slides que Microsoft publicó, en las que se incluyen pues funcionalidad como, bueno, pues mejor, más fácil, más inteligente, un único Microsoft, mejoras de sincronización con Dynamics 365 for Sales. Bien. Y haciendo hincapié en la integración con Office 365, la integración de plantillas de informes, la facturación desde Booking, integración con las fichas de contactos a través de una DIN, algunas funcionalidades. Como en anteriores versiones, se dispone de un cliente Windows de PC, de escritorio. A nivel de apariencia, el cliente de escritorio es exactamente igual. Bien. En el cliente web sí que hay muchas mejoras y está mucho más completo. Y bueno, luego también pues tiene un cliente para dispositivo móvil. Bien. En cuanto al licenciamiento, pues no ha cambiado la filosofía del
Starter Pack y el Extended Pack con las funcionalidades extendidas. Y bueno, y ha implementado pues nuevas funcionalidades que vamos a ver en detalle y vamos a comentar. Bien. En cuanto a las diferencias encontradas entre el paquete de funcionalidad NAP 2018 Starter Pack frente a la funcionalidad Starter Pack de la versión NAP 2017, pues tenemos movimientos de empleado, tareas de usuarios, nuevas funcionalidades en las categorías de atributos de producto. También incluye JReport y Express y Power BI incluido en la ficha de cliente y proveedores. A continuación, os enumeramos las principales novedades. Nuevas herramientas de personalización. Podemos incluir en tiempo real nuevos campos en las páginas. Tareas de usuarios. Mejoras en la gestión de empleados. La ficha de empleados se han incluido toda una gestión de empleados, como la gestión de gastos, etcétera. Capacitar a los empleados con informes de Power BI, integraciones con Microsoft Flow, registro en la contabilidad a partir de un documento de compra o de venta. Se puede crear un nuevo producto o un nuevo cliente de forma sencilla. Cancelación de facturas de proyectos. Cuando registramos una factura de venta vinculada con un proyecto, en caso de que quisiésemos hacer un abono, ahora se puede hacer directamente desde el registro del abono. Facilidades en la gestión de compras. Automatización de procesos intercompany. Mayor integración con Office 365. Una API de integraciones. Configuración y extensiones. Integración automatizada con Dynamics 365 for Sales, lo que era antiguo CRM. Ya existía en la versión anterior, pero ahora ha mejorado en esta versión. Mejoras en la configuración y notificaciones de registros faltantes. Mejoras en la funcionalidad de dimensiones globales y mejoras en el intrastat. Bien, y bueno, lo que nos ocupa en el webinario de hoy, que es, bueno, pues la integración de Expense Management con la nueva versión de Dynamics NAV 2018. Bien. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de mejoras de la solución Microsoft Dynamics NAV 2018. Y bueno, ya doy paso a Juan Contreras, que nos va a explicar la aplicación para la gestión de gastos Expense Management. Gracias. Gracias, Mila, por la introducción y a Sergio también. Me presento de nuevo. Yo soy Juan Contreras, responsable de producto, en este caso de la solución que nos contempla hoy, que es Expense Management, solución definitiva de gestión de gastos de viaje integrada en NAV. Comentaros brevemente cómo es la estructura de la sesión, que ya la hemos visto anteriormente, pero empezamos con una primera introducción funcional de la solución con esta presentación y si os parece ya en una segunda parte vamos al entorno de demo y bueno, hacemos un recorrido completo de la misma. Cualquier duda, cualquier inquietud que queráis comentar, que se quede pendiente durante la fase de demo, si os parece, al final en ese turno de preguntas que comentaba Mila, pues las tratamos sin ningún problema. Entonces, sin más demoras, empezamos con la introducción de Expense Management. Y bueno, ¿en qué consiste Expense Management? Bueno, Expense Management, primero comentaros que es un add-on oficial desarrollado por Continia. Continia es un partner ISV danés con presencia mundial y cuya funcionalidad básica lo que nos va a permitir es esa automatización en cuanto a esos registros de ya sean dietas / kilometraje que bueno, nuestros empleados pues puedan incurrir y queramos incorporar de esa forma automática en NAV. ¿Y cómo funciona la solución? Pues bien, tenemos tres pilares fundamentales. En primer lugar, tenemos ese registro de gastos. Para Expense Management tendremos dos vías principales que a continuación comentaremos. Tendremos la primera, que es la aplicación Expense Management App, y una segunda que será el Expense Portal, que será la misma vía de entrada de gastos mediante aplicación, pero en este caso mediante un navegador web para esa entrada de aquellos gastos que puedan tener un comprobante electrónico.
Después tendremos la posibilidad, en cuanto a esas transacciones bancarias, de recuperar información de, pues bueno, de esas tarjetas corporativas con esas relaciones de gastos. Aquí tendremos dos posibilidades, una importación más manual y una importación más automatizada mediante Document Capture. Document Capture es una solución también de Continia que nos permitirá automatizar esa entrada de transacciones bancarias. Os lo comentaremos a continuación. Y por último, la aprobación de esos gastos, que estará contemplada ya sea de forma estándar en NAV o mediante un complemento que tiene Expense Management, que es el portal web de aprobaciones, que nos va a facilitar pues bueno, que usuarios ajenos que no tengan un rol como tal en NAV puedan participar en la aprobación de esos gastos. Por tanto, tres pilares fundamentales. Empezamos con el primero de ellos, el registro de gastos, y en concreto con la Expense Management App. En este caso, la Expense Management App es una aplicación que está descargable desde cualquiera de los estos disponibles y, bueno, ¿qué conceptos básicos tenemos? Pues bueno, aquí tenemos un formulario de gasto que será siempre personalizable, en el que tendremos tres conceptos básicos. El de gasto y kilometraje, que son obvios. Y por último tendremos lo que llamamos liquidación. Liquidación será una serie de N gastos, N kilometrajes, que en lugar de realizarlos de forma individual, los agruparemos en esta liquidación. Eso es una serie de N gastos, N kilometrajes que compartirán un concepto común y en este caso pues, nos permite agruparlos bajo ese concepto de gasto, por así decirlo. Tendremos a continuación la captura del ticket directamente desde la cámara de nuestro smartphone y por último en la aplicación también tendremos ese registro de envío de gastos y un seguimiento posterior en cuanto a la aprobación de esos gastos. Y en cuanto a recordatorios que nos puedan llegar desde nuestro departamento de contabilidad que gestiona NAV de gastos que estén pendientes de cumplimentar o que falte algún dato. También tendremos retroalimentación desde NAV, lo veremos también en la demo. Y como os decía, la segunda entrada de gastos es el Expense Portal. Mediante la URL que veis en pantalla, en este caso tenemos ese mismo formulario que tendremos para la Expense Management App, en este caso mediante accesible desde un navegador web, pues también para facilitar una segunda entrada de gastos en el que también podamos recuperar, pues por ejemplo, comprobantes que podamos recibir de forma electrónica. También tendremos esa disponibilidad. Por la parte de transacciones bancarias, como aquí os comentaba que tenemos esa posibilidad de incorporar información de tarjetas corporativas que podamos estar usando para esa fuerza comercial, para esos empleados, para tener una vía de entrada paralela para poder casar con gastos que puedan venir de esas dos vías de entrada que hemos visto, tanto la aplicación como el Expense Portal. Esa importación tenemos dos opciones, una importación más manual mediante ese fichero CSV que pueda recoger esa información en cuanto a tarjetas bancarias, usuarios de tarjeta, conceptos e importes, o lo que podemos hacer también es automatizar esa importación mediante Document Capture. Document Capture es una segunda solución de Continia, es una solución de reconocimiento OCR de documentos que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de recibir esas transacciones bancarias, esos reportes bancarios de tarjetas en formato PDF en un correo, automatizar la entrada en NAV mediante Document Capture y mediante una plantilla de reconocimiento OCR extraerlo de forma automática para poder después machear con los gastos. Por tanto, tenemos una vía más dinámica, más ágil con Document Capture. Y también, pues bueno, aquí también vemos esas sinergias que comparten las soluciones de Continia, en este caso de uso combinado de Expense Management con Document Capture. Y por último, como os decía, la aprobación, que la podemos realizar de forma estándar en NAV o mediante el portal web de aprobaciones, que es ese portal que nos va a permitir, por ejemplo, a usuarios que no tengan un rol como tal en NAV, pero que vayan a participar en la aprobación de gastos mediante un navegador web de una forma parecida al Expense Portal, participar en la aprobación de esos gastos de dietas y kilometrajes. En este caso, aquí os recordamos que este portal web es el mismo portal web que para aquellos conocedores también de Document Capture hace uso de la misma. Por tanto, el portal web tiene un uso combinado en el caso de que vayamos a utilizar tanto Document Capture como Expense Management. Document Capture para el apartado de las facturas de compra y Expense Management para el apartado de los gastos de viaje como tal. Simplemente resumiros el control que tenemos desde NAV en cuanto a ese departamento de administración de contabilidad que se va a encargar de la gestión de los gastos como tal.
Aquí tendremos la posibilidad de personalizar esos campos que van a aparecer tanto en la aplicación como en el Expense Portal, aquellos campos que van a ser necesarios o que vayamos a personalizar para nuestro caso en concreto. Tendremos el control sobre la sincronización entre plataformas para recibir esa información desde las distintas plataformas, tanto la aplicación como el Expense Portal como ese portal web de aprobaciones. En el caso del gasto tenemos una vista rápida de la imagen del ticket junto al mismo y en el caso del kilometraje vamos a tener una información de Google Maps en cuanto al recorrido relacionado. Lo veremos también en la demo. Tendremos la posibilidad de importar esas transacciones bancarias y casar con respecto a esos gastos que vayan incluyendo desde esas dos vías de entrada y al mismo tiempo enviar los recordatorios de gastos a usuarios que puedan tener, por ejemplo, un caso que vamos a ver ahora en la demo, pendientes de adjuntar el ticket correspondiente o que puedan faltar algún campo que no sea obligatorio, por ejemplo, complementar. Y por último, al final lo que tenemos es una visión diaria y en tiempo real de los gastos en los que pues, nuestra organización está incurriendo. Y aquí simplemente un resumen del esquema del funcionamiento. Tenemos en primer lugar el apartado de usuarios que tienen esas dos vías de entrada, como decíamos, Expense App y el Expense Portal. En una segunda parte tenemos el departamento de contabilidad, de finanzas correspondientes, que se encarga de gestionar esos gastos en NAP, que nos va a permitir recuperar la información de transacciones bancarias de esas tarjetas corporativas para enviar esa información a usuarios en cuanto a recordatorios de algún campo pendiente y para casar con respecto a esos gastos que vayan entrando desde la parte de usuarios. Y por último, la parte de aprobación, que como os decía, de forma estándar en NAV podremos proceder con su aprobación o mediante un complemento a Expense Management de forma complementaria, que es ese portal web de aprobaciones. Como os decía, compartido también con la solución de Continua Document Capture. Y si os parece, pasamos ya a la parte de demo y vemos pues bueno, un recorrido de la solución. A ver, voy a ver que hayamos visto el cambio. Vale, el cambio de pantalla es correcto. Vale, aquí estaríamos en una versión NAV 2018 y bueno, esta sería el área de trabajo adaptada a la solución de Expense Management. Y bueno, aquí ¿qué vamos a suponer? Pues bueno, vamos a suponer pues bueno, el uso normal de la solución y vamos a suponer que un usuario de gasto, un comercial en concreto, pues bueno, va a realizar un viaje, en este caso, por ejemplo, a Madrid y va a realizar pues una serie de gastos. Para que podáis ver cómo sería la Expense App, lo que os voy es a compartir pantalla de mi móvil y os muestro, aquí podéis ver la apariencia de la aplicación. Y bueno, tenemos los conceptos básicos, comentaros muy fáciles, la opción de nuevo gasto, nuevo kilometraje, que son obvios. En un segundo lugar tenemos el apartado de documentos y liquidaciones abiertas, documentos abiertos aquellos que son individuales y liquidaciones, como os decía, aquellas liquidaciones que, pues bueno, que agrupan N gastos en kilometrajes con un concepto común. Por ejemplo, viaje a cualquier sitio, lo queremos agrupar en una liquidación, podríamos hacerlo. Veremos un caso. Y por último, el apartado de estado en cuanto a los gastos que hemos enviado y en cuanto a esa retroalimentación desde nuestro departamento de gestión en cuanto a la aprobación de esos gastos. Como os decía, vamos a suponer pues, bueno, que el usuario Juan Roca, que es este que estamos haciendo en la demo, va a hacer un viaje a Madrid, llega a Madrid, realiza una comida, por ejemplo, y va a imputar pues, ese gasto de comida. Bueno, aquí aquí incluiríamos la divisa, tendríamos la descripción, vamos a suponer comida Madrid, tipo de gasto. Bueno, aquí tendríamos que incluir, a ver, un segundo porque no tenemos, a ver, un segundo porque no. Vale. Tendríamos el documento abierto. Bueno, pondríamos la descripción, comida, el tipo de gasto y un importe. Estos son campos estándar que incluimos en la aplicación. Nosotros podíamos posteriormente pues bueno, personalizarlo. Aquí simplemente para hacerlo más real voy a incluir un ticket ejemplo. Y procederíamos a enviar.
Aquí tendríamos ese gasto enviado en el apartado correspondiente y lo que vamos a hacer es volver a Navision y sincronizar. Tendríamos ese gasto que hemos recibido en el apartado de gastos abiertos. Vamos a acceder. Aquí tenemos una serie de transacciones bancarias que ahora gestionaremos y simplemente para enseñaros cuál sería esa visión desde Navision del gasto. En este caso, el departamento en concreto ha recibido ese gasto del usuario Juan Roca, del que estamos accediendo desde la aplicación, con el ticket correspondiente. Vale, aquí comentaros que hemos incorporado esa información de transacciones bancarias, como os decía, que podíamos haberla hecho ya sea mediante esa importación más manual o mediante la solución de Document Capture para escanear esos reportes que podamos recibir en formato PDF y automatizar esa entrada en la visión de esa relación de gastos. Es la primera vez que recibimos esa información y lo que vamos a hacer es asignar esa información de tarjeta que hemos recuperado al usuario en concreto. En este caso, Juan Roca, que es el usuario que estamos accediendo desde la aplicación. Y lo que vamos a hacer es reprocesarlo y vamos a enviar al usuario. En este caso son 4 gastos que el usuario ha realizado mediante su tarjeta corporativa, pero que en este caso falta un campo a completar. En este caso es los tickets correspondientes. Actualizamos y tendríamos 4 gastos pendientes, en este caso del usuario Juan Roca, para adjuntar ese ticket correspondiente de esos gastos. Posteriormente completaremos desde la aplicación. Suponemos que Juan Roca sigue con su actividad y en este caso pues bueno, decide incluir, registrar el kilometraje que ha realizado, por ejemplo, desde Castellón hasta Madrid. Y para ello, en lugar de acceder desde la aplicación, decide acceder desde el Expense Portal que hemos comentado, esa segunda vía de registro de gastos. Accederíamos desde cualquier navegador y con nuestro usuario. Accederíamos al portal. Aquí, como podéis ver, ya tenemos esa retroalimentación entre plataformas. Tenemos desde el mismo Expense Portal los 4 gastos que hemos enviado al usuario, correspondientes a la tarjeta corporativa, y podría completar la inclusión del ticket también desde el Expense Portal. Y lo que vamos a hacer en este caso es ir al apartado de kilometraje y vamos a realizar ese kilometraje en este caso desde el mismo. Decide acceder, por ejemplo, desde su portátil posteriormente y decide pues bueno, registrar ese kilometraje que ha realizado, viaje, por ejemplo, Castellón-Madrid, desde Castellón a Madrid. Y como os decía, aquí tenemos un servicio de Google Maps con Expense Management en el que nos va a facilitar pues, bueno, esa visión del mapa con una ruta predefinida y podemos ver distintas rutas sugeridas, y lo que nos va a permitir también este mapa es que nosotros vamos a poder pues, bueno, jugar con él en cuanto a pues, bueno, la inclusión de puntos intermedios que haya podido tener esa ruta. Por ejemplo, aquí mismo, y tendríamos esa visión en el Maps. Este visor Maps lo que nos va a permitir es que posteriormente en NAV tengamos, al igual que el gasto tiene ese ticket, tendremos esa imagen del recorrido en concreto en cuanto a esa información adicional para el kilometraje. Hemos registrado ese kilometraje y lo que vamos a hacer es enviarlo a nuestro departamento de gestión. Vamos a volver y sincronizamos con Continue Online para hacer ese intercambio de información. Y aquí tendríamos ese kilometraje pendiente. Como os decía, aquí tenemos la imagen del recorrido en concreto que ha realizado el usuario con esa información complementaria al kilometraje como tal. Bueno, suponemos que en este caso el usuario de trabajo realiza un nuevo viaje y en este caso, en lugar de realizar esa asignación mediante gastos individuales, decide asignarlo mediante una liquidación. Y vamos a ver
cómo sería esa liquidación. La liquidación es esa agrupación de N gastos y N kilometrajes que van a compartir esa descripción y en este caso, pues bueno, vamos a imputar esos gastos kilometrajes dentro de esa liquidación y una vez se haya completado ese concepto de gasto, en este caso ese viaje a Sevilla, lo que vamos a hacer es proceder a enviarlo. Simplemente voy a crear dos gastos ejemplo, bueno, cualquiera, aquí en el caso anterior no lo he incluido, pero bueno, sería incluir los campos básicos. Vamos a suponer una comida en Sevilla mismo. Ay. En este caso sería comida, un importe cualquiera, departamento el que fuese, en este caso no lo tenemos obligatorio. Y bueno, simplemente lo que voy a hacer de nuevo es incluir un ticket ejemplo de la galería para también que tengáis esa visión desde NAV y tendríamos ese gasto incluido. En este caso vamos a realizar esa inclusión del kilometraje también desde la aplicación, dentro de esa liquidación, para que veáis también cómo sería esa visión de creación de kilometraje desde la aplicación. Vamos a decir que es el viaje desde Madrid a Sevilla. Desde Madrid a Sevilla. Vale, aquí de nuevo vamos a tener ese servicio de Google Maps en el que nos da esa primera ruta. Vamos a acceder con esa opción de elegir rutas alternativas. Como os decía, la información del Maps es simple una información adicional y nosotros podemos modificar la distancia. Al final es el comprobante que va a tener en este caso el kilometraje mediante esa imagen de Google Maps. Lo incluimos. Y bueno, aquí podríamos suponer una serie de N gastos y N kilometrajes adicionales y lo que vamos a hacer es cerrar la liquidación y proceder al envío. Vamos a decir que sí, que vamos a completar la liquidación. En este caso ese viaje ha finalizado y estaríamos enviándolo. Entre paréntesis se está enviando y una vez se envía desaparece el paréntesis y pasa al apartado de enviados. Vamos a aprovechar que estamos en la aplicación y lo que vamos a hacer para esos 4 gastos que venían de la tarjeta corporativa de Juan Roca, lo que vamos a hacer es pues completar para proceder al envío. En este caso, como os decía, faltaba el ticket correspondiente. Pues bueno, simplemente en este caso lo estoy haciendo desde la galería, pero lo haríamos directamente desde la cámara. Para esos 4 gastos pasamos a hacer lo mismo y aquí, bueno, aquí lo que queremos mostraros con ello es también esa retroalimentación que vamos a tener desde NAV hacia el usuario para gastos que pueda tener pendiente el usuario de algún campo o en este caso del ticket correspondiente para adjuntar. Vamos a acceder. Obviamente, en función pues bueno, de la obligatoriedad de los campos que vayamos a incluir, pues bueno, podremos proceder al envío. Como habéis visto anteriormente, aquellos que aparecen en rojo son campos obligatorios a la hora de completar el gasto y aquellos que no son obligatorios aparecen en gris. Y bueno, cualquiera se repite, pero simplemente para mostraros. A ver, lo tenemos. Ups. Bueno, volvemos a Navision y bueno, vamos a ir sincronizando para que veáis
cómo enviamos esa información. Tenemos la liquidación, vamos a acceder a ella. Y aquí tenemos dos conceptos. Tenemos el apartado de gastos con ese ticket y esa información del gasto de comida que hemos incluido. Y en un segundo lugar tenemos el kilometraje. Y en este caso, como os decía, con el recorrido en Google Maps que ha realizado el usuario. Aquí, ¿qué tenemos predefinido? Bueno, os mostraremos también en la parte de configuración. Cada tipo de gasto que vayamos a incluir en el formulario tiene asociado un número de cuenta contable, que es sobre el cual, una vez registremos ese gasto, esa liquidación, se realizará ese asiento contable, que es el paso último de la solución. Hemos enviado el resto de tickets. Vamos a sincronizar. Y aquí, como veis, ya tenemos esos gastos con el ticket incorporado. En este caso lo hemos hecho desde la aplicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, pasaríamos ya a la parte de aprobación. Para ello iríamos a movimientos de aprobación y, como os decía, para la parte de aprobación la podemos completar de forma estándar en NAV o lo podemos también hacer desde el portal web. Como os decía, el paso que vamos a realizar con la aprobación, pues bueno, se puede obviar o se puede complementar mediante el portal web. Simplemente vamos a aprobar estos desde Navision. Volvemos al área de trabajo, actualizamos. Tendríamos esos gastos y para el que tenemos pendiente, vale, aquí teníamos el tipo de gasto pendiente de cumplimentar. Vale. Vamos a sincronizar. A ver. Vale. Y lo que vamos a hacer, ya tendríamos esos gastos listos para registro y para ello vamos a proceder a registrar. En primer lugar tenemos la liquidación y, como os decía, aquí lo que vamos a hacer es incluir ese primer registro, esa primera anotación contable en la cuenta que cada tipo de gasto tiene predefinida. Simplemente vamos a registrar. Tanto el gasto en este caso como el kilometraje. Pasamos a los 4 gastos. Lo mismo. Vamos a registrarlos. Y por último, el kilometraje. Vale, y aquí simplemente os muestro el gasto, uno de los gastos que hemos registrado, y aquí lo que hacemos es esa primera anotación contable en el gasto correspondiente, que viene asociado al gasto. Y con esto tendríamos toda la inclusión de esos gastos mediante esas dos vías, tanto Expense Management App como el portal. Hemos visto la posibilidad de combinar esas dos entradas en cuanto al gasto individual, kilometraje y liquidación, agrupación de N gastos, N kilometrajes que van a compartir un concepto común. Después tendríamos la aprobación, que podríamos realizarla de forma estándar en NAV o mediante el portal web de aprobaciones también, ese segundo complemento para completar esa aprobación fuera de lo que es NAV. Y por último, pues bueno, el registro, que como os decía, lo que hacemos es esa primera anotación contable sobre ese gasto en concreto, sobre el tipo de cuenta que va asociado al gasto, cada tipo de gasto, que es lo que os voy a mostrar ahora. Vamos a ir al apartado de configuración y os muestro cómo funciona Expense Management en cuanto a configuración, un recorrido rápido. Vamos a ir, en primer lugar,
a los tipos de campo. Y bueno, aquí en tipos de campo tenemos el repositorio de todos los posibles campos que nosotros podemos incluir en la aplicación. No son los que van a aparecer todavía, son el repositorio de los posibles campos que vamos a poder incluir en la aplicación. Aquí vamos a poder crear nuevos campos, como os decía, pues bueno, y jugar en cuanto al tipo de información a incluir, la longitud, si son campos que van a ser editables, si van a ser obligatorios y bastante interesante, vamos a poder traer esos campos de tablas origen que tengamos ya en nuestro NAV. Esto que nos va a facilitar pues la personalización de nuevos campos que queremos incorporar en la solución, de campos que para nosotros sean importantes y queremos incluir en la aplicación. Como os decía, el repositorio de campos y en el apartado de campos configurados ya estamos viendo los campos que van a aparecer en la aplicación, que van a venir de esos gastos, de esos tipos de campo que hemos visto anteriormente. Y aquí ya vamos a jugar con la aparición de esos campos en el formulario como tal, tanto de la aplicación como del Expense Portal, las dos entradas de gastos. Mostraros el apartado de tipos de gasto. Aquí también podremos crear los gastos adicionales y, como os decía, cada gasto va a tener esa cuenta asociada que será sobre la cual se realizará esa primera anotación contable, que es el paso que genera el registro del gasto una vez avanzada la aprobación. Eso tanto en cuanto a los gastos y en cuanto a los kilometrajes en función de distintos vehículos que podemos dar de alta y asignar a usuarios y las tarifas que vayamos a gestionar para cada uno de esos vehículos. Y con eso habríamos visto todo el recorrido de la solución en cuanto a funcionalidad de entrada de gastos kilometrajes, tanto la aplicación como Expense Portal. Y en segundo lugar, pues bueno, el registro, esa anotación contable a cada cuenta que va asignada a cada tipo de gasto y también, pues bueno, un recorrido rápido de la parte de configuración en cuanto a capacidad de incluir nuevos campos en la aplicación y, bueno, esa configuración de cuentas que va asociado a cada gasto previamente. Entonces, esto es la parte, hemos visto ya la parte de demo. Si os parece, pasamos al apartado de preguntas. Mila, supongo que habrá llegado alguna duda. Sí, Juan. Recordamos para los asistentes que pueden preguntarnos bien a través del correo electrónico de Aitana, lo tenéis ahora mismo en pantalla, que es mkt@aitana.es, o también a través de esta plataforma de GoToWebinar. Han llegado primeras preguntas durante tu exposición, Juan. Vamos a hacerlas por orden de llegada. Vale, la primera nos la ha hecho Carlos y nos dice, ¿cómo funcionaría la opción de importar transacciones bancarias con Document Capture? Sí, como os decía, aquí tenemos dos posibilidades. La primera de ellas es realizar esa importación de forma manual con el fichero CSV de relación de transacciones bancarias o mediante Document Capture. Document Capture es otra solución de Continia, en este caso solución de OCR, de escaneo OCR para incorporar esa información en NAV y bueno, la funcionalidad estándar de Document Capture son las facturas de compra, pero en el caso de que queremos automatizar la entrada de cualquier otro documento PDF y en este caso de ese reporte de transacciones que nos pueda llegar, por ejemplo, por correo electrónico con esa relación de tarjetas corporativas y esas relaciones de concepto de gasto que hayan realizado esos usuarios, la vamos a poder automatizar con Document Capture. En este caso, mediante una nueva categoría documental que lo que va a hacer es que cada vez que nosotros tengamos un correo entrante de esa cuenta que nos va a enviar ese reporte bancario en PDF, se automatice y directamente pase a NAV para extraer esa relación de usuarios de tarjeta con esos gastos, esos conceptos, etcétera. De esta forma, lo que vamos a hacer, pues bueno, vamos a automatizar esa entrada de reportes bancarios para posteriormente realizar
pues bueno, el casamiento con respecto a gastos, o al mismo tiempo lo que hemos visto en la demo, que es, pues bueno, en el caso de que necesitemos también incluir el ticket del gasto correspondiente porque no nos ha llegado por la aplicación, el enviar el gasto al usuario correspondiente para que complemente pues bueno, ese campo en concreto, ese ticket en el caso que hemos visto. En este caso vemos la sinergia que hay entre Document Capture y Expense Management. Perfecto, Juan. Continuamos, si te parece. Vale, Javier nos dice, ¿es obligatorio usar el portal web de aprobaciones para gestionar la aprobación de los gastos? No, no es necesario. En este caso, el portal web es un complemento adicional a Expense Management. De hecho, se licencia de forma independiente, pero que nos va a aportar eso, pues de la misma forma que el Expense Portal, poder realizar la aprobación mediante un navegador web. Normalmente está dirigido pues, a alta dirección que no tiene rol en NAP y simplemente va a aprobar esos gastos y bueno, va a tener esa posible herramienta. La podemos completar de forma estándar en app conforme hemos visto en la demo de hoy. También comentaros, como os decía, que ese portal web es compartido con ambas soluciones, tanto Expense Management como Document Capture, y por tanto, con una misma solución, pues podríamos utilizarlo en el caso de Document Capture también para la aprobación de facturas de compra. Perfecto, Juan. Vale, pues continuamos, si te parece. Vale, esta pregunta va dirigida a Sergio. Nos la hace Sandra y nos dice, el registro masivo de pedidos ya existía en NAP 2017. Dice, ¿cuál es la novedad? Sí, es cierto. Bueno, en la nueva versión se han incluido unos checkbox que hacen mucho más fácil el seleccionar de forma selectiva los registros sin tener que recurrir a filtros farragosos y a veces de difícil planteamiento. Si lo que queremos seleccionar no cumple un criterio claro, ¿no? Entonces, con esta nueva funcionalidad se puede ir seleccionando de forma más sencilla. Entendido, Sergio. Continuamos porque tenemos también más preguntas. Esta sí que vaya para Juan. Beatriz nos dice, si tengo diferentes convenios colectivos, tengo diferentes precios de kilometraje, ¿eso cómo se contempla? Sí, en el apartado que hemos visto de vehículos, en cuanto a esos, pues bueno, esas tarifas distintas, nosotros vamos a poder crear distintas tarifas que nosotros, pues bueno, que sea conveniente, y a partir de ahí asignar, pues bueno, tarifas a usuarios en concretos que vayan a realizar. Por tanto, ahí vamos a poder jugar con distintos vehículos, con distintos medios de transporte y con distintas tarifas en función del usuario que vayamos a asignar. Por tanto, vamos a poder discriminar en función del usuario que vaya a realizar el kilometraje como tal. Vale, perfecto. La siguiente ha sido Mariluz, que nos decía, ¿cuántos campos adicionales puedo crear en la app? Sí, en la aplicación, y bueno, en concreto desde Navision, en esa parte de tipos de campo que hemos visto, que es donde vamos a gestionar la aparición de campos, nosotros vamos a poder incluir hasta 10 nuevos campos personalizables en la aplicación. Campos que sean estándares, que ya vengan en Expense Management, o campos que vayamos a crear pues de tablas origen que tengamos en NAV, cualquiera de ambas opciones. Será un total de 10 campos también, porque no tiene sentido pues bueno, un número mayor para agilizar un formulario de gasto, pero vais a tener posibilidad de incluir hasta 10 nuevos campos personalizados en función de, pues bueno, de información que sea importante para vosotros. Por ejemplo, el número de proyecto o cualquier otro campo que queráis personalizarlo. Vais a tener esa disponibilidad desde NAV, desde el centro de configuración que hemos visto al final. Perfecto. Mira, Carlos y Javier nos dan las gracias por la respuesta, Juan. Dice que ha sido un webinario muy interesante y vale, mira, Beatriz nos ha vuelto a escribir y nos dice otra cuestión, dice, si en vez de ticket tengo facturas de proveedores, por ejemplo, los hoteles que ha pagado el trabajador, ¿cómo se hace la contabilidad?
En este caso, podrías incluir el ticket, o sea, el comprobante para el gasto sería la factura como tal, pero con Expense Management lo que vamos a tener como resultado, una vez el registro, va a ser una anotación contable en la cuenta que ese tipo de gasto en concreto vaya a tener. Si en este caso lo que es interesante es la factura como tal, la factura de compra, quizás sería interesante que vieseis la solución de Document Capture, que en este caso sí que está más enfocado al apartado de facturas de compra. Pero con Expense Management podrías incluirlo como adjunto, pero lo que vamos a tener como resultado es para el tipo de gasto que nosotros vayamos a incluir, en función de esa cuenta que tenga cada tipo de gasto, una anotación contable en esa primera cuenta. Perfecto, Juan. Mira, estaba buscando porque como has hablado de Document Capture, a lo mejor se lo voy a pasar a Beatriz por privado. Bueno, lo pongo en público, no pasa nada. Vale, del último webinario os lo pongo, webinar Document Capture, que además hicimos hace poquito. Vale, ahí tienes, bueno, Beatriz, y para el resto de personas que estáis asistiendo a este webinar, bueno, pues ahí tenéis el último webinar de Document Capture que hicimos, donde está también el vídeo de la solución. Bueno, pues si os interesa también completar con ambas soluciones, como ha comentado Juan durante el webinar, bueno, pues es muy interesante. De acuerdo, y vamos a ver, deja un momento que chequee también el correo, a ver si nos ha llegado algo. Vale, pues parece que no nos ha llegado nada más. Vale, bueno, pues parece que no hay más preguntas, ¿vale? En cualquier caso, como siempre os decimos, estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, ¿vale? Os dejo todos los datos en el chat. También tenemos canal de YouTube en el que os recordamos que ahí subimos todos los vídeos de todos los webinarios. Os recomendamos que os suscribáis al canal, así de tal forma que si no podéis asistir a un webinario o se os pasa la fecha, no os acordáis, bueno, pues siempre si estáis suscritos os va a llegar una notificación como que hemos subido un nuevo vídeo y podéis estar al tanto de todas las novedades que publicamos o que hacemos o que lanzamos desde Aitana. También podemos resolver vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico, lo tenéis en pantalla, mkt@aitana.es, o a través de nuestro número de teléfono 902 500 358. También os he dejado los datos en el chat. De nuevo, gracias a todos por asistir a un nuevo seminario online de Aitana y os invito a que asistáis el próximo martes para hablar del nuevo, lo que Microsoft ha llamado Dynamics 365 Business Central. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Y nada más, nos vemos, nos oímos el próximo martes y hasta pronto.